A través del tiempo, muchos cantantes mexicanos de la música regional, popular o corridos, han navegado en cierta incertidumbre. Cuando estos hablan de las historias muchas veces fantásticas de personajes que viven en jaulas de oro, producto del trabajo mal habido que practican a costa de los vicios neurálgicos, de los afines al descontrol, del sistema nervioso central, o al harem imaginario del mexicano joven, que tiene varias plebitas buscando consuelo. Incluso, en las últimas 2 décadas, la lista de cantantes de este estilo han estado en el infierno, siendo más de 5 los que han terminado 3 metros bajo tierra por el contexto en el que se mueven. Una cifra perturbadora, pero que se entiende por las formas en las que navegan en estas aguas. Hace algunos días, el famoso Doble P, o Peso Pluma, este cantante de música regional mexicana que mezcla trap, rimas con historias de la maña, o de anécdotas del típico vato picoso, el joven puberto que le encantan los ojos de payaso, se vio en la lente de la maña debido a un problema que hubo con gente de ese calibre, la cual terminó por sentenciarle algunas cosas y se presentaba a cantar en la famosa ciudad fronteriza de Tijuana. Célebremente famosa por el negocio sucio, que yace muy acuñado desde mucho tiempo atrás. Pero, lejos de todo esto, habrá que ver cómo Peso Pluma empezó a ser un fenómeno detrás del micrófono. Un tipo que de nada creó música por depresión, y que esta encajó perfectamente en el gusto de una generación, que pareciera estar normalizando no solo el vicio, sino lo que hay detrás de este. Como la idolatría de la gente misma que se ve soñada y reflejada en una vida fugaz en jaula de oro, la cual quizá jamás podrá darse, y han visto en las letras de Hassan Emilio Cabán de Laija como un referente a seguir en la búsqueda de sus sueños más oscuros o en disfrutar los ritmos que muchas veces enfocan a la destrucción social que poco a poco en México se esparce como un virus imparable. Prepárate, porque este video te cimbrará, y quizá no estés de acuerdo, porque muchas veces la idolatría hacia ciertos personajes ciega o venda los ojos, pues tristemente hoy, lo que antes no estaba permitido, ahora se puede hacer sin ningún problema, mostrando parte de la degradación social que padecemos de manera exponencial. Es por eso que hoy te presento Peso Pluma, el fenómeno musical que idolatra el vicio de la sociedad mexicana. En la actualidad, todo el mundo sabe de la existencia de Peso Pluma, quien para muchos es un producto desechable o una moda que pasará pronto, mientras que sus fans lo ven como alguien que revolucionó el regional mexicano. Aunque esto ha desatado polémica, pues hay quienes aseguran que la Doble P solo ha cosechado frutos que fueron sembrados por otros exponentes del corrido tumbado, como Natanael Cano. Hassan Emilio Cabán de Laija nació en Zapopan, Jalisco, el 15 de junio del 99. Como cualquier niño mexicano, intentó ser futbolista profesional. Hasta jugó en las inferiores del Rebaño, donde compartió la camiseta con el becado de JJ Macías. Pero al menos se dio cuenta que las canchas no eran para él, a diferencia de otros que siguen robando como el hijo del aceitero. Posteriormente, Hassan vivió en los Estados Unidos, donde estudió, fue mesero y trabajó en la construcción. Es bien sabido que en su adolescencia comenzó a escribir para combatir la depresión, un infierno muy común que azota a los jóvenes que pasan por esa etapa. Él mismo lo dijo en forma literal en una entrevista textual. De adolescente, uno vive muchos cambios, y uno se siente solo, uno se siente triste. Siempre ha sido una persona muy depresiva, y creo que la música para mí es mi terapia. Yo cuando escribo, cuando canto, cuando bailo, cuando doy mis pasitos, es mi forma de sacar mis sentimientos y creo que es mi terapia. Más adelante, tanto los deportes como la escuela le cerraron el camino, y Hassan apostó por la música. Armó un grupo junto a su primo Roberto Laija y otro amigo. Básicamente, se alquilaron para amenizar fiestas y algunos eventos sociales. Por esas fechas surgió el nombre de la banda, pues les gusta fumar en ese tipo de plumas mágicas que están de moda. Los 3 son espigados y, para rematar, en una tocada se encontraron a Marco Antonio Barrera, el ex campeón de Peso Pluma, quien les felicitó por lo que estaban haciendo, situación que tomaron como una señal para elegir su nombre. Con el paso del tiempo, comenzaron a recibir más llamados. La banda fue creciendo y la gente recibió con gusto la nueva propuesta, pues contenía elementos del corrido tradicional con aires de otras corrientes como el trap o el reggaetón.
Sobre todo, hubo algo en la voz de Hassan que enganchó a sus oyentes. Probablemente fue el tono de voz agudo y aguardientoso, tan característico del regional mexicano. De hecho, los grandes ídolos del regional, como Chalino Sánchez, Valentín Elizalde o Ariel Camacho, tienen un timbre muy peculiar, muy despreciado por la gente que prefiere el pop o la balada romántica. Pero no cabe duda que esta forma de cantar se ha convertido en el sello inigualable del regional mexicano, que sigue jalando adeptos y mandando mensajes muy claros a la sociedad. Una vez que el pequeño grupo creció y se consolidó en una banda, encontraron un productor para sacar su primer disco, el cual fue grabado en vivo pero no tuvo tanta demanda. Sin embargo, le abrió el camino para un éxito descomunal, que los encontraría al poco tiempo. Sobre todo, es importante mencionar que esta banda belicosa explotó, siendo otra hija de las plataformas digitales, donde alcanzaron un éxito sin precedentes. Pero de esto hablaremos más adelante. De hecho, una de las claves para entender por qué se volvieron un fenómeno mundial tiene que ver con el movimiento de los corridos tumbados, el cual toma como base el corrido tradicional, pero lo renovó dando más protagonismo a los instrumentos de cuerda y a la tuba, al mismo tiempo que le quitaron reflector al acordeón, aceleraron un poco el ritmo y ampliaron los temas. Otro de los elementos más importantes de este movimiento tiene que ver con las letras de sus canciones, pues a pesar de que le siguen dando bola a las aventuras de los capos y al movimiento de la merca, las nuevas generaciones conectaron con ellos gracias a que le retrataron un mundo cercano, como el exceso que se vive en el antro, la presunción de las marcas de moda, el glamour de la campaña, lo especial de los encuentros casuales, lo doloroso del desamor y una realidad que atrapó a las nuevas generaciones. De hecho, Natanael Cano, quien para muchos es el genio creador de este movimiento, lo definió de la siguiente forma textual: los corridos tumbados es regional mexicano como el que escuchaban ustedes, no sé, sus papás, pero con el sazón joven, regional mexicano más joven. Es por eso que los grupos que hoy dominan este género musical ya no salen con su tejana, y los uniformes con tiras de cuero quedaron en el pasado. Ahora las nuevas figuras ofrecen sus conciertos en bermudas, pantalones de mezclilla o ropa deportiva. Esto pareciera un detalle insignificante, pero es un elemento que los pone al mismo nivel de sus audiencias. El ser humano, a través de la historia, siempre ha deseado lo prohibido. La pregunta es ¿por qué? Según algunos expertos en pedagogía y psicología, desear lo prohibido es aquello que nos impone un reto, una meta deseada que no debería de ser, que está fuera de los estándares sociales del ayer. Por ejemplo, el beber mucho alcohol, fumarse un cigarro o consumir algún tóxico que altere el sistema nervioso central. En este sentido, desear lo prohibido es algo que parte desde el inicio al ser humano. Dicen las Sagradas Escrituras que Eva fue inducida por el deseo y la curiosidad para comer aquella manzana del árbol de la vida, gracias a los pensamientos maléficos del demonio que penetraron su cabeza. Cuando Eva mordió la manzana y la comió, estaba mostrando esa parte de deseo y curiosidad que la invadía. Según la Biblia, las consecuencias fueron catastróficas: el destierro del jardín del Edén para Eva y Adán, además del origen del ser humano. Bajo estos criterios, la música ha sido también un medio por el cual la ideología de la sociedad ha cambiado. Los versos, las historias y las palabras son como dardos de la realidad que anidan en nuestra conciencia. Por ejemplo, el reggaetón, conocido como un conjunto de rimas y sonidos que evocan a lo sensual y a lo sexual, y que alteran el sistema del oyente, invitándolo a recrear en su vida esa historia de la canción. Lo mismo pasa con los corridos tumbados, un género musical que se ha venido acuñando en las nuevas generaciones, el cual genera un sentido de pertenencia nacional, patriótico, ensalzando a los disque héroes que rompen la ley y que en algún momento eran tabú en el seno familiar. El desamor a las cosas de la vida de las nuevas generaciones. Bajo este contexto, Peso Pluma es uno de sus máximos representantes en estos momentos. Y retomando, el deseo del ser humano por romper las reglas han visto en él, y en su música, un referente para imitar, en algún momento de sus tristes vidas, esas historias fantásticas, donde se encumbran personajes que corrompen los valores. De aquí nace la gran idolatría hacia este músico y cantautor, a simple vista, con personas que viven en un contexto en la sociedad altamente precario,
Sin embargo, hoy en día eso solamente es una suposición. No solo la persona pobre, aspiracionista o humilde es la que encumbra este tipo de músicos, sino también aquellos que tienen gran poder adquisitivo, o personas de cualquier contexto social que quieren encajar en este círculo vicioso que empodera en el imaginario. Aquellos que piensan que por propagar el rosa pastel en Europa es una epopeya que invita a cualquier persona de poco criterio y valores a replicarlo, cuando menos en su mente. No es que Peso Pluma tenga un timbre de voz o realmente la letra de sus canciones tenga un mensaje que transforme a la sociedad de manera positiva, sino que el basarse en un corrido de la maña, más los ritmos de música regional mexicana, han sido sus dos ejes, por los cuales se han maravillado una generación que busca aún más lo prohibido, tener el ganado de morritas o el endiosar y normalizar la infidelidad por el alcohol y el desamor. No obstante, no se juzga que las personas por el gusto de esta música como tal, sino que señala un patrón, que es el siguiente. Yo quiero ser como Peso Pluma porque él desafía la muerte, le canta a los meros patrones y además factura como millonario. Tiene poder, el cual quisiera yo tener, por eso me gusta escucharlo, porque algún día yo seré como él. Bajo esta frase genérica podemos entender el truco de su música, la cual está única y exclusivamente destinada a un público con poco análisis, a generaciones que piensan que lo más grande de toda su vida será romper con las reglas, obteniendo así lo prohibido, lo que no debe tenerse, lo cual al paso del tiempo se vuelve el único reto de esa persona. Un ejemplo claro de esto es lo que el cantante del momento cobra, según los reportes de José Ángel Ledesma Quintero, alias El Coyote, otro cantante de corridos que cuentan historias fantásticas de la maña. Tuvo una peculiar anécdota con Peso Pluma. Resulta que su hijo de 13 años iba a cumplir años y le había pedido a su papá que en su fiesta cantara el doble P. Y como ya saben, muchas veces los papás hacen todo lo posible porque los hijos sean felices, y donde también los echan a perder por complacerles todo. Optó por contactar a la gente del cantante para preguntar cuánto cobraba por un show privado. Cuando le dijeron el número, el Coyote casi le da el azucarazo, pues le dijeron que el costo total del show sería de 20 millones de pesos. El Coyote cachetón se fue de espaldas y le dijo a su hijo que si venía Peso Pluma así de fácil, se iban a quedar sin casa. Textual, le dijo lo siguiente: le dije yo a mi hijo, ¿qué quieres? ¿Peso Pluma o quieres seguir viviendo en la casa donde estamos viviendo? Necesitaría vender la casa. Total, el hijo del Coyote se enojó con él e hizo berrinche. Pero mejor, decidió aguantar los chillidos del chamaco, que al finalizar el concierto y entregar las llaves de su casa. Es un ejemplo de muchos que navegan en la idolatría de este músico, que hasta ahora ha sido un fenómeno o tal vez una moda, de muchas que están por venir. Hace algunos días, Peso Pluma había sido advertido, con algunos mensajes en tela y en vinilo, que casi siempre se dejan en puentes o en lugares concurridos para que la voz de la maña se escuche, retumbe en la mente de quienes pueden ser sus presas. En pocas palabras decía que no se podía presentar en Tijuana si no terminaría como lo que algún día pasó con el Gallo de Oro o con Chalino Sánchez. Por cierto, estos videos ya los tenemos en este canal. Si gustas verlos puedes poner en el buscador de YouTube Chalino Sánchez Los Expulsados o Valentín Elizalde Los Expulsados. Cuando termines este video, prueba, seguro te vas a divertir y te quedarás con un nudo en la garganta. En fin, luego de que se dieran esos hechos, el de Zapopan, a través de sus voceros, mandó decir que se iba a presentar. Sea como sea, pues con él estarían los famosos 12 apóstoles, los cuales según 12 amigos del cantante, que en realidad son un servicio de seguridad, un tanto estándar, pero que se inclina en el primer nivel de protección. Aún así, el cantante durante los premios MTV, y tras presentar su éxito que está en el top 10 mundial llamado Lady Gaga, explicó que incorporaría 2 elementos más de seguridad táctica, los cuales están entrenados para situaciones de riesgo más impredecibles, las cuales se incorporarían a sus conciertos que aún estaban fechados para octubre en México. A pesar de todo, Peso Pluma seguiría adelante con sus shows. Sin embargo, la historia siempre nos ha explicado que nunca hay que jugarle al valiente, y más si se trata de aquellos que casi siempre cumplen con la amenaza. Pero, ¿qué tiene que ver Peso Pluma con los problemas y la maña? De entrada, al cantante lo sigue Emma Coronel. Segunda, hizo una colaboración con Fuerza Regida,
quienes cantaron Igualito a mi apá, que habla de una epopeya del grupo del marido de Emma Coronel. Además de que el cantante ha aceptado hacer corridos por encargo y uno de sus principales clientes son los del Pacífico. Canciones como El Azul, El Gavilán y Siempre Presentes son temas que hablan de varias historias de estos grupos los cuales tienen bronca con los de las 4 letras, quienes gobiernan la frontera de Tijuana y tienen alianzas con viejos enemigos de los sinaloenses. Por lo que estos toman como una ofensa que un cantante que encumbra al grupo contrario cante en su propia plaza. Sergio Gómez de Capaz de la Sierra, Sergio Vega el Chaca, Chalino Sánchez, Valentín Elizalde, Combo Colombia, el Ronnie Mendoza o Alex Quintero son solo algunos nombres de aquellos que desafiaron la amenaza y terminaron en el Averno y esa parte de la historia. El 12 de septiembre llegó el mensaje, según por lengua larga sería el último concierto de Doble P, quien después de eso y de presentar a sus 12 apóstoles también presumió tener un chaleco de 70,000 pesos de la marca Jimmy para las ocasiones tensas. Por eso el concierto del 14 de octubre en el Estadio de Xolos de Tijuana seguía en pie, hasta que de buenas a primeras el precio de la fama le haría decidir si quedar en la historia por desafiar a la maña y envalentonarse para quedar en el recuerdo musical o seguir cosechando más triunfos al paso de los años. Peso Pluma no fue tonto y días más tarde, el 21 de septiembre, canceló 6 de los 9 conciertos que le restan en el año, mismos que se celebrarían en Tijuana, Puebla, León, Acapulco, Culiacán y Querétaro. Debido a todo lo que se armó sobre esto con el argumento de protegerse él mismo y a los fanáticos que atiborrarían los recintos donde este cantante se presentaría, por lo que a todas las personas que contaban se les reembolsaría el dinero en un lapso de 30 días. Como dicen por allí, el miedo no anda en burro, y aquí es donde muchos dirán, pues qué miedoso. El Gallo de Oro y Chalino Sánchez se ríen de este sujeto y cosas así se van a replicar. Pero si lo vemos desde el punto de vista más frío y prudente posible, es mejor que le digan miedoso, a ser un irresponsable por una hipotética catástrofe que termine en las puertas del infierno por toda la eternidad. Bien dicen por allí que todo lo que sube tiene que bajar y que no hay mal que dure 100 años. Sobre todo cuando se habla de corrientes musicales, pues son muy pocas las bandas o grupos que llegaron para quedarse, que siguen en las audiencias aun cuando sus creadores se adelantaron en el camino. En pocas palabras, la cima del éxito está reservada para los verdaderos titanes de la música mexicana como los Tigres del Norte, Juan Gabriel, Vicente Fernández o incluso hasta Luis Miguel. Exponentes que, sin importar cuánto se hayan alejado de su carrera, cuánto sacaron nuevo material o nuevas giras, su público los respaldaba, comprando sus discos y llenando sus conciertos. Por lo regular, cuando una nueva corriente o estilo explota en las audiencias, se crea un efecto de una bala hacia el aire, la cual sale disparada y llega hasta su punto más alto, para descender hasta que cae en caída libre y desaparece. Esto es lo que ha pasado con diferentes movimientos musicales. Así le pasó al rock, a la música industrial, al Tex-Mex, al pasito duranguense y a muchas otras que pegaron fuerte, pero con la llegada de una nueva moda quedaron desplazadas. No obstante, algunos de los exponentes más representativos de los géneros que fueron un bombazo siempre quedarán en el gusto de la gente, pero su realidad cambia y se limitan a vivir de sus regalías de sus éxitos, a recorrer el interior de la República Mexicana y algunos condados de los Estados Unidos. Por ejemplo, Capaz de la Sierra, Panda Machos o hasta los Cumbia Kings son ejemplos de bandas que trascendieron pero que viven de la nostalgia de sus fans. En la actualidad, los expertos y sobre todo los detractores de Peso Pluma dicen que su éxito tiene fecha de caducidad, que este tipo de movimientos no dura más de 2 o 3 años, por lo que no tardará en caer. Pero ojo, porque más allá de que te guste o lo repudies, se le debe reconocer que no se estancaron, que se han renovado, y cuando los expertos decían que habían llegado a su pico, aparecieron en una colaboración con un cantante de moda o con una banda de otro género, y con esto no solo se mantienen vigentes, sino que ganan más adeptos. Esto fue lo que pasó con el hitazo Ella Baila Sola, una canción que rompió el internet, generó polémica. Cuando todo el mundo pensó que Peso Pluma no podría llegar más lejos, llegaron nuevas colaboraciones con gente como Bizarrap, Grupo Frontera y muchos otros más. La gente que ha dicho que los corridos tumbados tienen fecha de caducidad no mienten tal vez,
Hasta el día de hoy, todos los géneros musicales han evolucionado, hasta mutar en algo nuevo. Y es aquí donde está el reto para esta agrupación, pues mientras siga en lo más alto siempre habrá una colaboración esperando. A menos de que por andar hablando de más y tocando temas que no le corresponden, los desaparezcan de la noche a la mañana. Pero dime, ¿realmente Peso Pluma tuvo miedo o actuó de la manera más prudente posible cancelando sus conciertos? ¿Eres fan de Peso Pluma? ¿Qué es lo que más te gusta de sus canciones? ¿Crees que Peso Pluma sea una moda? Déjame tus respuestas aquí abajo y también pega tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.